Nos reencontramos nuevamente. Recuerden, soy Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, su amigo, creador de contenido, Neda Engio. Yo sé que ustedes están muy enganchados a mi canal y el feedback que hemos tenido es muy importante y de verdad que estoy muy contento y por eso decidí hacer este material para todos ustedes, para que puedan tener en la mano una herramienta muy útil para poder tener los conocimientos claros de lo que es la atención del parto. Entonces continuamos este segundo tema con lo que es ya la semiología obstétrica como tal y lo que es el interrogatorio. Recuerden, la semiología en medicina es la misma en todos los casos, pero hay particularidades en función al tipo de paciente. Y en esta oportunidad, teniendo una paciente obstétrica, una paciente embarazada, donde debemos evaluar no solamente a la madre, sino al feto, debemos hacer una evaluación exhaustiva por órganos y sistemas, pero tenemos que particularizar esta evaluación también en función a que es una paciente embarazada. Para ello, la OMS o PSCLAP diseñaron un instrumento, una historia clínica llamada Historia Clínica Perinatal Simplificada, donde podemos recoger de una manera sencilla, pero de una manera muy objetiva, los datos más relevantes que nos van a servir para poder hacer diagnósticos de riesgo y diagnósticos de cualquier patología en la paciente para poder actuar de la mejor manera posible. Y esto se fundamenta en un sistema visual de alerta. La historia clínica actual contempla el uso de círculos blancos y círculos amarillos, y mientras mayor cantidad de círculos amarillos estén presentes, esto nos indicaría alerta para poder nosotros tomar conductas en esta paciente y poder alertarnos de manera rápida. Esto es muy importante. Pero básicamente el interrogatorio contempla los antecedentes, ustedes muy bien conocen, antecedentes patológicos que puedan o no tener una repercusión en ese embarazo o que puedan tenerlo posteriormente. También, por supuesto, la edad, si sabe leer y escribir, qué estudios tiene, el estado civil, antecedentes familiares, antecedentes personales y los antecedentes obstétricos, que aquí se presenta mucha disyuntiva porque muchos incluyen el embarazo actual como un antecedente y eso no puede ser. El embarazo actual es el embarazo actual y los antecedentes obstétricos es todo lo que pasó antes de este embarazo, por lo que si es una paciente que no tiene hijos, no tiene antecedentes, es decir, se coloca 0. Y si es una paciente que ya tiene hijos o ya tiene algún otro antecedente obstétrico, entonces se colocará 1 y se establecerá si fue pérdida fetal, si fue un parto, si nació vivo, cuánto pesó, si aún vive, cuánto pesó al nacer, cuándo ocurrió la finalización del embarazo. O sea, todas esas cosas debemos colocarlas allí. De igual manera, el peso actual y la estatura para el cálculo de lo que es el índice de masa corporal, que es un parámetro fundamental en la obstetricia. Toda paciente embarazada que llegue a nuestras manos le debemos calcular el índice de masa corporal para poder establecer la ganancia de peso, si está en sobrepeso, si es obesa. Recuerden, la obesidad, índice de masa corporal de 30 o más, como un factor de riesgo para múltiples patologías del embarazo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, parámetro o uno de los parámetros más importantes de la obstetricia, que es la fecha de última menstruación o fecha de última regla. ¿Por qué? Porque nos va a permitir calcular la edad gestacional. Y la edad gestacional en sí mismo es un parámetro álgido a la hora de hacer diagnóstico y manejo, porque si usted hace un cálculo de la edad gestacional de manera correcta y aplica todos los conocimientos y todas las pautas en función a esa edad gestacional, usted lo estará haciendo bien. Pero si usted calcula mal lo que es esta fecha, este tiempo de embarazo, mediante esta fecha de última regla, usted puede aplicar los conocimientos de manera correcta, pero como la fecha de última, el cálculo es inadecuado, estaría actuando mal, sobre todo cuando es pretérmino, a término. Entonces, este parámetro es muy importante, por lo que debemos tener un tamizaje de manera precisa, si esta fecha de última menstruación es confiable, si la paciente ha tenido patologías que afecten el ciclo menstrual previo al embarazo, si ha utilizado métodos anticonceptivos hormonales por lo menos 3 meses antes del embarazo, si tiene, por ejemplo, un parto previo cercano al embarazo, si estaba amamantando
cercano al embarazo. O sea que hay muchos parámetros que debemos saber si la paciente tiene realmente la fecha, ella la considera que es esa fecha o tiene dudas. Es decir, que debemos hacer una evaluación bien exhaustiva para poder establecer si realmente esa fecha es certera o no. Ahora, recuerden que la mujer no sale embarazada con la menstruación. La mujer sale embarazada con la ovulación, pero sabemos por la fisiología de la menstruación que la mujer, o sea, hay un punto en la fisiología de la menstruación que es muy constante, es decir, que del momento que la mujer tiene menstruación para atrás, generalmente son 14 días, 2 semanas, donde la mujer tiene la ovulación. Es decir, que en líneas generales esto siempre es así. Por lo cual tener una fecha de menstruación confiable nos va a permitir, en función a conocer el ciclo de la mujer, cuándo más o menos ocurrió la fecundación. Y a partir de esto es que se fundamenta la mayoría de las pautas para el cálculo de la edad gestacional, como por ejemplo la regla de Naegeli, ¿okay? La regla de Pinar, la regla para el cálculo de la edad gestacional, que son reglas que están establecidas y están muy bien, y generalmente las enseñamos como parte de la obstetricia, pero que yo en este momento lo que quiero es, en función a poder calcular de la mejor manera posible y de atender el parto de la mejor manera posible, no me voy a enfocar en este tipo de parámetros, sino que directamente le voy a recomendar a todos los médicos que para el cálculo de la edad gestacional y de la fecha probable de parto se utilicen instrumentos aprobados por la Organización Mundial de la Salud y que tienen suficiente evidencia científica de que son precisos para ello. ¿Cuál es el que recomienda en primer lugar la OMS? El gestograma, ¿ok? El gestograma es un instrumento que es el que se debe emplear. Más adelante vamos a tratar de hacerlo. Yo sé que ustedes han visto algunos videos que yo he publicado donde enseño cómo hacerlo, por eso es que a lo mejor no, para no hacer tan largo este curso, no lo voy a dar como tal acá, pero sí les voy a dejar el link para que ustedes vayan y recuerden ese video que publiqué de cómo se usa el gestograma para poder tener un instrumento bastante preciso de cómo calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto. Ahora, es muy importante porque ustedes dirán, bueno doctor, pero de a lo mejor si nosotros utilizamos el teléfono es muy preciso y nosotros calculamos rápidamente la edad gestacional. Pero yo creo que muchos de ustedes ya saben mi parecer con respecto a eso y se han presentado muchísimos casos en los cuales pacientes que posteriormente se han complicado, entonces toman como punto álgido del problema que tuvo el hecho de que el médico que la atendió estaba jugando con el teléfono. Claro, esta paciente no está consciente de que el médico lo que estaba haciendo es calculando la edad gestacional. Ella lo que fijó es, oye, yo aquí con dolor o qué sé yo, y este señor lo que estaba era jugando con el teléfono. Por eso es que yo particularmente no recomiendo el uso de teléfono en las áreas de admisiones de salas de parto, donde se ingresan a las pacientes, porque esto puede jugar de manera negativa a la hora de la percepción de la paciente sobre su atención. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso es que la OMS, yo les recomiendo, pero eso es algo, una recomendación universal de que se utilice el gestograma como el instrumento para el cálculo de la fecha probable de parto y la edad gestacional. Entonces también tenemos otros parámetros como la vacunación, si se colocó toxoide, primera, segunda dosis, tercera dosis, otras vacunas que también, como la hepatitis B, si se le colocaron las dosis, la antigripal o antiinfluenza también, todo esto debemos marcarlo dependiendo lo que nos refiere a la paciente o la evidencia que tengamos, si la paciente fuma, si el grupo sanguíneo. Recuerden, muy importante a la hora de poder establecer el riesgo de incompatibilidad o la incompatibilidad sanguínea como tal, si fuma y muchos parámetros desde el punto de vista de importantes conocer para poder establecer el riesgo en esta paciente. Y también tenemos un apartado de lo que es el examen físico del cuello, de la pelvis, odontológico, el Papa Nicolau, la colposcopia, cómo está el cuello uterino, todo lo que es el examen físico que de igual manera debemos llenarlo para poder entonces hacer el diagnóstico definitivo de cómo está la paciente, del proceso fisiológico del parto, si está en trabajo de parto, fase latente, fase activa, que eso lo iremos viendo más adelante.
Ok, por supuesto la edad estacional, si, exámenes de laboratorio como HIV, BDRL, hemoglobina, ok, el peso actual, todas estas cosas, si las membranas están íntegras, están rotas, que son parte de del examen físico actual. Entonces, una vez que tengamos todo esto, es muy importante tener el conocimiento de maniobras específicas para la evaluación obstétrica. Y en este caso, tenemos maniobras clásicas como las maniobras de Leopold, que cada vez se emplean menos porque se utiliza mucho la ecografía, pero que son maniobras que debemos realizar siempre. ¿Okay? El diagnóstico debemos hacerlo en función al examen físico y la palpación del abdomen mediante las maniobras de Leopold, y posteriormente, claro, aquí partimos del punto que yo estoy enfocando este curso principalmente para estudiantes de medicina, para obstetrices, para personas que están directamente en la medicina primaria, dulas, que atienden los partos. Allí es donde yo quiero llegar. Ya el especialista, ya por supuesto, utilizará técnicas más avanzadas para hacer diagnóstico, pero esta medicina primaria, donde con nuestras manos podemos hacer diagnóstico y podemos establecer si una paciente está bien, si no está bien, si podemos continuar un proceso del parto o no, debemos conocer muy bien para que ustedes puedan tener estas herramientas en su poder para poder diagnosticar y poder, por ejemplo, referir a la paciente que se tenga que referir y poder atender a la paciente que usted deba atender. Entonces, 4 maniobras de Leopold. Recuerden que las maniobras de Leopold generalmente tienen un valor diagnóstico ya a partir de las 26, 28 semanas en adelante. Antes de este tiempo, por el tamaño fetal, por las características del embarazo, es mucho más difícil poder establecer estas características, y en estas edades estacionales tan pequeñas, a lo mejor no es tan relevante la estática fetal como sí lo es ya en etapas finales, donde o cuando la paciente va a iniciar un trabajo de parto, por ejemplo, es donde adquiere mayor relevancia. Entonces tenemos que son 4 maniobras, se describen 4 maniobras de manera clásica. Tenemos la primera maniobra de Leopold, que básicamente nos colocamos del lado derecho de la paciente, como ustedes muy bien saben, esto es preceptos de la medicina, y vamos a palpar, vamos a buscar lo que es el fondo uterino, palpamos el fondo uterino y vamos a establecer qué estructura se encuentra allí. Podemos tener una estructura más bien irregular, reblandecida, que no pelotea, y estaríamos hablando de la porción pelviana, o podemos tener una estructura más redondeada, más fija, dura, ¿okay? Que puede pelotear, y en este caso sería la presentación cefálica. Ahora, en este caso sería la cabeza. Ahora, en este caso, esté la porción pelviana o la cabeza fetal en el fondo, en ambos casos la situación sería longitudinal. Es decir, que ya en ese momento yo podría establecer si el feto se encuentra en situación longitudinal o si no se encuentra, porque si yo palpo el fondo y está vacío, no palpamos ninguna estructura. Esta es una presentación que podría estar o en transverso o en oblicuo. Entonces ya otros parámetros nos lo establecerán. Entonces con la primera maniobra yo puedo establecer si la situación es longitudinal o no lo es. Como vemos acá en la figura, colocamos nuestras manos hacia el fondo uterino, establecemos qué porción del polo del feto se encuentra allí, y entonces hacemos diagnóstico. Si está la porción pelviana o la cefálica, la situación sería longitudinal. Si palpamos y no hay nada acá, entonces la situación no sería longitudinal, y ya por supuesto tendríamos una alerta. Tenemos que profundizar en la evaluación, pero esto nos permitiría ya poder tener un parámetro de la posibilidad de que esta paciente tenga dificultades, la estática fetal no sea la óptima para el parto. Sé que en la primera maniobra se suele decir o referir como que la primera maniobra es para medir la altura uterina. Esto no es así, clásicamente no se describe así. Lo que pasa es que como el examen físico es dinámico y debemos hacer las cosas de manera continua, ¿okay? Aprovechamos la oportunidad que estamos haciendo la palpación del fondo mediante la primera maniobra para medir la altura uterina. Entonces con una cinta métrica colocamos la parte correspondiente al 0 en el borde superior de la sínfisis del pubis, y nos vamos con la cinta métrica entre el dedo índice y medio a recorrer el útero hasta el fondo uterino. La distancia que nos recorra allí y que nos mide allí
vamos a establecer lo que es la altura uterina, ¿ok? Esto es muy importante, un parámetro que nos permite establecer, por lo menos tener un criterio, dependiendo si la altura uterina es a partir de las 18 semanas hasta las 32 semanas, más o menos hay una correspondencia de los centímetros con respecto a la semana. Por ejemplo, si tiene 18 centímetros, 18 semanas, 20 centímetros, 20 semanas, esto más o menos ocurre hasta las 32 semanas. Es un parámetro que podemos tener sobre todo cuando no tenemos acceso a métodos más sofisticados como la ecografía, por ejemplo. ¿Ok? De igual manera, estimar ya una paciente de término con una altura uterina de 40-42 centímetros que podamos tener o una macrosomía fetal o un polihidramnios. ¿Ok? Entonces, ubicamos la segunda maniobra. Entonces, en la misma posición, vamos a visualizar lo que es la cara materna, viendo a la paciente, y vamos a recorrer ambos flancos, rodeando lo que es el abdomen materno. ¿En busca de qué? En busca de la estructura fetal que está allí en la parte interna, que sea dura, que sea cóncava, que podamos palpar de manera continua, ¿ok? Y la otra mano la colocamos del otro lado. ¿Para qué? Porque si sentimos movimientos fetales en esta zona, por supuesto estaríamos hablando que el dorso está del otro lado. Esto nos ayuda a complementar. Entonces aquí podemos establecer la posición. Si el dorso se encuentra en el flanco izquierdo, sería dorso izquierdo. Y si el flanco se encuentra del lado derecho, sería posición derecha. La tercera maniobra, básicamente en la misma posición, nos vamos hacia la porción del borde superior de la sínfisis del pubis, colocamos la mano en pinza, ¿ok? Y vamos a palpar qué estructura se ofrece al estrecho superior. Si la estructura pelotea, es dura y pueda dar sensación de molestia o dolor a la paciente, probablemente estaremos hablando de la cabeza fetal, es decir, presentación cefálica. Y si por el contrario es una porción blanda, irregular, que tiende a no pelotear, entonces en este caso podría tratarse de la porción podálica. Entonces básicamente estamos diagnosticando presentación, ya sea presentación cefálica o podálica. La cuarta maniobra, ya nos volteamos y colocamos la cara hacia los pies de la madre, y entonces vamos a establecer con las dos manos, nos vamos hacia el borde superior de la sínfisis del pubis y vamos a tratar de subir, vamos a palpar, a ver qué tanta proporción de la presentación podemos tocar y si la podemos elevar. Si nosotros logramos palpar una proporción importante de la presentación, inclusive la podemos rechazar hacia arriba, estaríamos hablando de una presentación móvil. Y si por el contrario no podemos palpar parte o palpamos muy poca parte de la presentación o no podemos palparla, ¿ok? Y por supuesto no podemos rechazarla, diríamos que está encajada. Básicamente, esta maniobra nos serviría para establecer si la presentación está móvil o si la presentación está encajada. No nos permitiría realizar diagnósticos de descensos intermedios como insinuado, fija, pero por supuesto que esto lo vamos a complementar con el tacto, que sí nos va a permitir poder realizar lo que es el diagnóstico de este grado de descenso de la presentación. Por supuesto, también realizamos la auscultación y principalmente nos enfocamos en la auscultación fetal. Y recuerden una cosa, que el foco cardíaco fetal es la zona topográfica del abdomen materno donde se ausculta con mayor intensidad la frecuencia cardíaca fetal. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este diagrama, podemos observar claramente que el eco, vamos a decirlo así, o el sonido que produce el corazón tiende a ser más fuerte hacia la espalda que hacia la parte anterior, porque hay muchas estructuras por delante del pecho. Entonces este sonido se va a difundir con una mayor sonoridad a través de la espalda fetal. Entonces, cuando nosotros ocultamos en ese punto topográfico del abdomen materno que coincide con la espalda fetal, allí es donde vamos a ocultar con mayor intensidad la frecuencia cardíaca, y esto es lo que se denomina foco cardíaco fetal. Aquí vamos a establecer la frecuencia cardíaca, si es menor de 120, mayor de 160, ¿ok? Para realizar evaluaciones como por ejemplo la auscultación sistemática intermitente, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Nos va a servir principalmente para eso, pero también podemos establecer
o tener puntos complementarios sobre la estática fetal, ¿ok? Por ejemplo, la posición, si el foco se encuentra hacia la izquierda, hacia la derecha, podemos confirmar la posición fetal. Si el foco se encuentra por debajo de la línea que pasa a través de la cicatriz umbilical, ya que dividimos el abdomen en cuadrantes, entonces podemos establecer si puede ser occipito-ilíaca izquierda anterior, si puede ser occipito-ilíaca derecha, ¿ok? En función de estos parámetros que nos orientan. Esto no se trata de decir que con la auscultación vamos a hacer diagnóstico de la variedad de posición, porque eso no es así. Pero esto nos orienta. Ya sabemos, por ejemplo, que si se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, ya los cuadrantes inferiores nos hablarían de que posiblemente sea una presentación cefálica. ¿Ok? Entonces, si tenemos, por ejemplo, que el foco se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, tendríamos una probabilidad alta de que sea una occipito-ilíaca izquierda anterior o una occipito-ilíaca izquierda posterior. Y eso lo vamos a establecer posteriormente con el tacto. O sea que nos orienta, no es que hacemos diagnóstico con esto. Su principal objetivo de auscultar el foco cardíaco fetal es establecer parámetros de bienestar fetal, ¿okay? Evaluación fetal. Ok, tenemos el tacto, y esto es muy importante, por supuesto, la evaluación que probablemente tenga mayor relevancia desde el punto de vista del diagnóstico, ¿ok? Y no solamente vamos a hacer el tacto en función al parámetro directo del feto, sino que debemos evaluar el canal de parto, lo que es la pelvigrafía, que es evaluar el canal de parto, las características, si hay tumores, etc. Y posteriormente poder evaluar cada uno de los diámetros de la pelvis, las características del estrecho superior, medio, inferior, ¿ok? Que no voy a entrar en detalle acá porque eso lo vamos a ver más adelante, pero también debemos evaluar las características del cuello uterino y si el cuello está blando, si está duro, si es un cuello corto, largo, si está borrado en menos de un 50%, más de un 50%, ¿ok? Si hay dilatación cervical, cuánto tiene dilatación. Todas estas cosas debemos evaluarlas a la hora de establecer el tacto vaginal. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos. Ahora, para realizar el tacto debemos tener mucho cuidado y no ser bruscos a la hora de hacerlo. Debemos descender con suavidad con un dedo, el introito, ¿ok? Introducimos un dedo, introducimos el otro, luego volteamos la mano con suavidad, previa autorización de la paciente, de decirle los beneficios que implica realizarle un tacto, ¿ok? Y tratar de no hacer tactos repetidos, porque los tactos repetidos se han asociado con un incremento de la probabilidad de sepsis materna y de sepsis neonatal. Por lo que los tactos no deben ser repetidos, independientemente de que podamos estar en un ambiente educativo, en un ambiente en el cual hay que enseñarle a estudiantes, pero la prioridad en estos casos es la paciente. Entonces, vemos todas estas características y muy importante acá, y les pongo esto de referencia, porque debemos ser objetivos a la hora de establecer la dilatación cervical. La objetividad es fundamental. Por eso es que términos como permeable un dedo a dos dedos amplios, dos dedos justo, ese tipo de términos debemos olvidarlos. Esos términos no debemos emplearlos a la hora de la evaluación de una paciente obstétrica. Debemos medir, debemos saber cuánto miden nuestros dedos. En general, en promedio, si el cuello está permeable a uno de nuestros dedos sería 1 centímetro. Y esto como para tener un parámetro básico. Si es permeable a 2 dedos de esta manera, 3 centímetros. Si es permeable a 2 dedos con una pequeña abertura serían 4. Y si es permeable un poco más, si podemos abrir un poco más los dedos, sería 5 centímetros. Pero esto es muy poco definido. Aquí tenemos que hablar de cuánto miden nuestros dedos. Para ello, la Organización Mundial de la Salud ha establecido un instrumento necesario para poder nosotros practicar y tener la medida de nuestros dedos, que se llama dilatómetro. Ustedes muy bien saben, yo tengo un video al respecto en mi canal de YouTube. Yo les voy a poner un link para que ustedes lo vean y también que puedan descargar la plantilla y puedan ustedes mismos practicar para que dejemos de emplear esos términos subjetivos poco específicos que lo que hacen es dificultar lo que es el diagnóstico preciso, que es que si permeable un dedo, dos dedos amplios, 2 dedos justos, ese tipo de términos tenemos que olvidarlos y poder realizar objetivización de la dilatación cervical.
Por supuesto, el índice de Bishop aquí es importante, pero no para que ustedes se lo aprendan como tal, sino para establecer cuáles son los parámetros que debemos evaluar. Dilatación cervical, borramiento o porcentaje de borramiento, lo que es el descenso de la presentación, la consistencia del cuello y la posición del cuello. Esto debemos evaluarlo siempre. Y por último, quería traerle esto, que esto es de la obstetricia clásica, lo que es el diagnóstico de embarazo, lo que son los signos presuntivos de embarazo, ¿okay? Que antes se solían evaluar, que actualmente con el advenimiento de métodos menos cruentos, menos invasivos, como la ecografía, como la evaluación de la beta-HCG a nivel sanguíneo, no se emplean, ¿verdad? Pero que es muy importante que lo conozcan, como por ejemplo el signo de Nobel-Budin, donde palpamos a través de los fondos de saco y vemos que en una paciente no embarazada el fondo de saco está vacío, pero que en una mujer embarazada podemos palpar ese fondo de saco ocupado por el útero. Tenemos el caso del signo de Hegar, puede haber signo de Hegar 1 o Hegar 2, y en el caso del signo de Hegar 1, en un útero en anteversión, ¿okay? Vamos a realizar un tacto bimanual donde vamos a tratar de colocar nuestros dedos de ambas manos hacia el istmo, ¿okay? Y esta nos va a permitir que si obtenemos un reblandecimiento de ese istmo, entonces estaríamos hablando de una prueba presuntiva de embarazo, y si es en retroversión, de igual manera, de esta forma, podemos palpar entre nuestros dos dedos, uno dentro de la cavidad y otro fuera, en el borde superior de la sínfisis del pubis, poder palpar el reblandecimiento del istmo. Esto sería propio del embarazo. Y el Hegar 2, que básicamente se hace una especie de pinzamiento, ¿okay? De parte del miometrio en ese istmo, y si logramos poder hacer un pinzamiento y lograr que en nuestros dedos quede parte del tejido miometrial, estaríamos hablando de un signo de Hegar 2 positivo, es decir, signo presuntivo de embarazo. Y otro signo, que es el signo de Piszczek, que básicamente es que uno de los cuernos, donde ocurre la implantación por supuesto, comienza a crecer y se produce una deformidad que la podemos palpar. Es decir, que tenemos un cuerno mucho más grande que otro, y esto nos daría el diagnóstico de embarazo. Pero estas son pruebas muy inespecíficas que se hacían hace muchísimos años atrás y que fueron totalmente sustituidas por pruebas menos cruentas, que no le producen incomodidad a la paciente, como una ecografía, que son, y por supuesto, son pruebas que nos permiten hacer diagnósticos de certeza, por lo que este tipo de método en la actualidad no se utiliza. Esta segunda parte llega hasta aquí. Yo quería darle esta información de tal manera que ustedes puedan tener estos conocimientos precisos acerca de cómo evaluar a la paciente obstétrica, de tal manera de poder posteriormente, en la medida que vayamos avanzando en el tema, poder aplicar todo esto y poder tener estos conocimientos allí a flor de piel para poder ir aplicándolo en la medida que vayamos avanzando en función a la atención de la paciente durante el trabajo de parto. Nos vemos en la parte 3. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima parte. Hasta pronto.